Hola, soy Estefany Noriega y les hablaré sobre las características y comportamiento de los sistemas realimentados cibernéticas. Sensibilidad. Las consideraciones sobre sensibilidad son importantes en el diseño de sistemas de control, ya que los elementos físicos tienen propiedades que cambian con el ambiente y la edad. No se pueden considerar parámetros de un sistema de control de completamente estacionarios durante la vida de operación del sistema. Perturbación. Todos los sistemas físicos están sujetos a algunos tipos de señales exógenas o ruidos durante su operación. Ejemplos de estas señales son el voltaje de ruido térmico en circuitos electrónicos y el ruido de conmutación en motores eléctricos. Señales de prueba. La simplicidad de la señal facilita el análisis matemático. Además, se realizarán por lo general experimentos prácticos y/o simulaciones. Respuesta transitoria. Primero, el comportamiento desde el estado inicial hasta el estado final. Segundo, mi nombre es Bárbara Lara y les voy a hablar tiempo. acerca de algunas Tercero, características y comportamiento de los sistemas retroalimentados de la cibernética. Antes que nada, hay que analizar el error en estado estacionario para sistemas con retroalimentación unitaria y no unitaria, como así también definir el tipo de sistema, es decir, a qué señal de referencia es capaz de seguir con error nulo en régimen permanente. Por esto viene la definición de error. Antes de emprender el análisis del error en estado estable, se debe clarificar cuál es el significado de error del sistema. En general, el error se puede ver como una señal que rápidamente debe ser minimizada y, si es posible, reducida a cero. El error verdadero se define como la diferencia entre la señal de referencia y la señal de salida, mientras que el error actuante o señal activa es la entrada al bloque, que se denominará en adelante si están las unidades, si la dimensión es la misma que tiene la señal de referencia. Ahora les diré la razón de amortiguamiento. La razón de amortiguamiento o la amortiguación o amortiguamiento se define como la capacidad de un sistema o cuerpo para disipar energía cinética en otro tipo de energía. Típicamente, los amortiguadores disipan la energía cinética en energía térmica y/o energía plástica. Es decir, la función de un amortiguador es recibir, absorber y mitigar una fuerza tal, ya sea porque se ha dispersado o porque la energía se ha transformado de forma que la fuerza inicial se haya hecho menor. Cuanto mejor sea la amortiguación de la fuerza inicial, menor será la fuerza recibida sobre el punto final. Ahora les voy a hablar sobre las raíces en el plano. El método del lugar de raíces permite determinar la posición de los polos de la función de transferencia a lazo cerrado para un determinado valor de ganancia a partir de la función de transferencia a lazo abierto. El lugar de raíces es una herramienta útil para analizar sistemas dinámicos tipo SISO, Single Input, Single Output, y su estabilidad, Vivo Stability. Recuérdese que un sistema es estable si todos sus polos se encuentran en el semiplano izquierdo del plano complejo. En el caso de sistemas continuos, Hola, yo soy Jesús Padre y le vengo a hablar acerca de los criterios de estabilidad. Tenemos de primero el método lugar de raíces. El lugar de raíces o lugar de las raíces es el lugar geométrico de los polos y ceros de una función de transferencia a medida que se varía la ganancia del sistema K en un determinado intervalo. En este método se traza la ubicación de las raíces de un sistema, el lazo cerrado haciendo variar un parámetro del sistema. Habitualmente el parámetro es el valor de la ganancia del regulador. Esta ganancia se hace variar de 0 hasta infinito. La respuesta de un sistema depende de la posición de los polos en lazo cerrado. Estos a su vez dependen de la posición de los polos y ceros en lazo abierto. El método de lugar de raíces permite determinar la posición de los polos de la función de transferencia de lazo cerrado para determinar el valor
de la ganancia K a partir de la función de transferencia a lazo abierto. De segundo, tenemos el criterio Rho-Wirtz. Este criterio es usado en sistemas de tiempo continuo para determinar si el denominador de la función de transferencia tiene raíces en el semiplano derecho del plano S. Si este criterio es aplicado a la ecuación característica de un sistema de tiempo discreto expresado en la variable z, no puede obtenerse ninguna información sobre la estabilidad del mismo. Sin embargo, si la ecuación característica es expresada como una función de la variable de transferencia bilineal W, entonces la estabilidad del sistema puede ser determinada por la aplicación directa del criterio Rho-Wirtz de la misma manera que se aplica en el sistema de tiempo continuo. Esto es posible pues a través de la transformación W, el interior del círculo unitario del plano Z se transforma en el semiplano izquierdo del plano W y el exterior del círculo unitario en el semiplano derecho W. Ahora les voy a hablar acerca de la estabilidad. Un sistema es estable si la respuesta del sistema al impulso tiende a cero cuando el tiempo tiende a infinito. Si el sistema tiende a un valor infinito diferente a cero, se puede decir que el sistema es ciertamente marginalmente estable. Una magnitud infinita hace al sistema inestable. Acá podemos observar las gráficas que nos dice cómo es un sistema estable, cómo es un sistema con una estabilidad limitada y cómo vendría siendo un sistema inestable. En primer lugar, un sistema es estable si responde en forma limitada a una excitación limitada. Segundo, un sistema estable es aquel en el que los transitorios decaen, es decir, la respuesta transitoria desaparece para valores crecientes del tiempo. Por último, tenemos a los controladores tipo PID. Un controlador PID es un controlador proporcional integral derivativo. Es un mecanismo de control por realimentación ampliamente usado en un sistema de control industrial. Este calcula la desviación o error entre un valor medio y un valor deseado. El algoritmo de control PID consiste en tres parámetros distintos: el proporcional, el integral y el derivativo. El valor proporcional depende del error actual. El integral depende de los errores pasados y el derivativo es una predicción de los errores del futuro. La suma de estas tres acciones es usada para ajustar al proceso por medio de un elemento de control como la posición de una válvula de control o la potencia suministrada de un calentador. La respuesta en frecuencia de un sistema normalmente consta de dos gráficas separadas, una que corresponde con la magnitud de dicha función y otra que corresponde con la fase. El diagrama de magnitud de Bode dibuja el módulo de la función de transferencia, ganancia, en decibelios en función de la frecuencia o frecuencia angular, en escala logarítmica. Se suele emplear en procesado de señal para mostrar la respuesta en frecuencia de un sistema lineal e inmediatamente en el tiempo. Los diagramas de Bode son de amplia aplicación en la ingeniería de control, pues permiten representar la magnitud y las fases de función de transferencia de un sistema, sea este eléctrico mecánico. Su uso se justifica en la simplicidad con que permiten criterio de estabilidad de Niski. El criterio de estabilidad relaciona la respuesta frecuencial al lazo abierto con la estabilidad al lazo cerrado, basado en un teorema de variable compleja que se fundamenta en el mapeo de los contornos en el plano complejo. El teorema trata del muestreo que no debe ser confundido o asociado con la cuantificación, proceso al que sigue al muestreo en la digitalización de una señal, y que al contrario del muestreo no es reversible. Se produce una pérdida de información en el proceso de un modelo del sistema que desea controlar, incluyendo sus sensores y actuadores y un conjunto de objetivos de diseño, encontrar un controlador apropiado o determinar si no existe ninguno, como sucede con la
sistema de control con realimentación es un proceso iterativo y no lineal. Un buen diseñador debe considerar los fundamentos físicos de la planta que está bajo control, la estrategia de diseño del control, la arquitectura del controlador y las estrategias eficaces para la sintonía del controlador.